Escribir una telenovela es algo muy difícil. Es escribir una historia muy larga que debe de tener continuidad diaria em, y tener la atención del público todo el tiempo. Entonces, es una historia que resulta complicado. Historias que hagan pensar a la gente o que hagan conocer cosas que no conocen o también que las hagan soñar, simplemente, ¿no? Sí, solemos y suelen utilizar la improvisación, aunque tienen que memorizar el libreto, tienen que memorizar sus diálogos y saber exactamente para dónde va cada escena. Sí tienen la libertad de improvisar, de enriquecer la escena Ujú. con alguna cosa que se ocurra en ese momento, ¿no? Pues es que es como muy difícil hablar del mexicano eh, como una sola cosa o como una sola idea o como una sola forma de ser, ¿no? Hay muchas maneras de ser mexicano, hay muchos tipos eh, sí, de formas de ser, ¿no? Ujú. Entonces, no es propiamente que estemos, si entendí bien, no es propiamente que estemos haciendo una fotografía del mexicano, ¿no? De cualquier manera, tratamos de poner información que sea útil a las personas, ¿no? Las que son juveniles, por ejemplo, y en esas sí, en esas hay mucha más oportunidad de dar más información de un montón de temas, ¿no? De temas para alertar a los jóvenes sobre ciertos problemas, ciertos peligros, ciertas enfermedades, ciertas situaciones. Digo, es una fórmula del melodrama tradicional de televisión, ¿no? Y es una fórmula que conmueve mucho a la gente, ¿no? Se ha tratado de dar otros giros en algunas historias y no sé qué pasa, a la gente no le gusta. Tratar de que a lo mejor haya otro, otro protagonista que la pretenda y que sea igual de virtuoso que el primero. A la gente no le gusta mucho, ¿no? Hay algunos que sí se pronuncian y que dicen, sí, que se quede con el otro, pero en general prefieren que se quede con el que es el principal, ¿no? O se ha intentado que a lo mejor esa relación no llegue a buen término, que a lo mejor uno muere, pero no, a la gente no le gusta. A la audiencia en general le gusta que haya ese final feliz, ¿no? En el que la pareja protagónica eh, libra todos sus problemas y puede concretar su amor. Digo, lo conocemos, lo intentamos, pero también es una manera más eh, antigua o épica de tratar las historias, ¿no? Actualmente pues estamos haciendo cada vez historias más nuevas, más contemporáneas, con temáticas diferentes y bueno, yo creo que hay un cambio en la televisión en general, ¿no? Y en México también. Entonces están tratando de hacer nuevas historias. Pues no, porque realmente no lo usamos mucho, Ujú. ¿no? Es esta trayectoria del héroe, pero él lo basa mucho en su estudio de los mitos antiguos, ¿no? Del héroe que viene de muy lejos, que trae una historia, que lucha ante cualquier cantidad de peligros, hasta que finalmente adquiere como un mayor conocimiento que le permite superar las dificultades, ¿no? Y convertirse en ese héroe, ¿no? Este, pero no es que lo usemos propiamente en las telenovelas, ¿no? Simplemente digo, las conocemos, sí, efectivamente muchas de ellas
pues son las que se usan en las historias, ¿no? Pero no las tenemos tan presentes. Nos basamos más bien en el problema específico que nos plantea una historia, la historia que tenemos enfrente, y a partir de ahí vamos construyendo, vamos resolviendo, vamos marcando los hitos eh, más importantes para ir construyendo esa historia, ¿no? Pero no es que la usemos de manera consciente, ¿no? Porque es una historia de todos ellos, ¿no? No es nada más la historia de los protagonistas, pero sí aquí es más difícil porque la gente se queja, ¿no? Sí, Y esa sí. es una de las diferencias que he visto, ¿no? Que en Brasil se le da más juego, más importancia, más tiempo a subtramas que son también muy interesantes, ¿no? Y muy bonitas o muy importantes para la historia. Pues porque es el que hace sufrir a los protagónicos, ¿no? Este, los hace sufrir y además tiene características que son pues particulares, ¿no? Que sí son atractivas también, ¿no? Este, y yo creo que los villanos son los personajes más atractivos, para un actor de representar, ¿no? Porque tienen muchos giros, tienen muchos matices, tienen que fingir, tienen que eh, ser muy inteligentes, planear cosas, ¿no? Entonces es muy atractivo un villano, ¿no? Y es quien le da los dolores de cabeza a los personajes, ¿no? Sobre todo creo que todas las partes de la novela son difíciles, ¿no? Arrancar una historia, empezarla es difícil porque hay que plantear todo. Hay que plantear los conflictos, hay que plantear los antecedentes, hay que hacer que los personajes resulten atractivos para todos, que se conozca a todos los personajes desde un principio. Es complicado. Toda la parte de en medio en donde hay que ir tejiendo todos los conflictos, creo que es lo más difícil, sostener esa historia, sostener la atención de la gente, el interés, ¿no? Sabiendo que hay que seguir durante varios capítulos, ¿no? Y también, bueno, cerrar una historia, cerrar a todos los personajes, acabar con el villano, de la manera que sea, siempre es muy difícil también, ¿no? Quizás cuesta más trabajo terminar una historia que todo lo demás. Rebelde me gustó muchísimo también y teníamos mucha libertad para eh, decir cosas que le sirvieran a los chicos, ¿no? A los jóvenes. Eh, Eso me gustó mucho porque además como tuvo pues mucha aceptación y los jóvenes realmente la veían y les gustaba y todo, el poderles decir cosas, el poderles alertar, como te decía en un principio, sobre un montón de situaciones, de peligros que enfrenta la juventud, ¿no? Eso era muy bonito poder hacerlo en esa telenovela.